pretendía hacer un repaso conceptual de lo que ya teníamos o de lo que ustedes ya deberían haber traído, pero asegurándome pues de que tuvieran una comprensión de lo del dominio del rango y de lo que es una función. Pues estamos hablando de funciones que son relaciones, de hecho son relaciones uno a uno, así se denomina, y la prueba de la línea vertical para determinar si una gráfica es o no una función, cómo encontrar el dominio del rango utilizando gráficas de las funciones. Esta es una gráfica de una función continua, donde podemos determinar el dominio, que son los valores que asumen X, y el rango, que son los valores que toman Y. Y lo mismo para una función que no es continua o que es discontinua. Vemos, lo separé en tres gráficas diferentes. Estas gráficas son A, B y C, y en cada una de ellas determinamos el dominio y el rango, ¿cierto? Entonces, eso fue hasta ahí los tipos de funciones que estábamos trabajando, que hasta ahí el repaso pues, de dominio y rango. Acá, las funciones polinómicas, que son funciones que están relacionadas con polinomios. Las más importantes son la constante, la función constante, cuyo dominio son todos los reales, y el rango es el valor constante que llega a la función. Sería una función como esta, donde el dominio serían todos los reales y el rango sería 3. Eso que no lo pusimos ahí. Una función lineal, que es una función de línea recta, como esta, donde se dice lineal porque el grado del polinomio es 1, o grado 1, llamamos función lineal o de grado 1, y el dominio y el rango son todos los reales. Toma todos los valores en X, todos los valores en Y. Entonces, si yo tengo esta función lineal, pues sabemos que el dominio y el rango son todos los reales. La función cuadrática o la función de grado 2 o de segundo grado es una función cuya gráfica es una parábola como esta. Esa función tiene un dominio como todas las funciones polinómicas igual a todos los reales, pero el rango va a estar determinado por las características de la gráfica, o las características de la función, perdón. Si la A es positiva, o sea, la A es el número que acompaña al término cuadrático, que así está determinado acá en esta expresión. Si la A es positiva, pues la K, el rango sería desde K hasta infinito, y si la A es negativa, que son estas dos muestras de las gráficas, el rango va desde menos infinito hasta K. ¿Cómo se calcula esa K? A ese número que yo llamé K, tenemos esta fórmula para hallar la X, menos B sobre 2A, y luego reemplazando ese valor en la función encontramos el valor de K. Yo puse este ejemplo, donde tenemos 2x a la 2 menos 6x más 1. Aquí A vale 2 y B vale menos 6, entonces se colocaba aquí menos 6 sobre 4. Entonces X me daba 3 medios, y evaluando, perdón, esa X en la función, que es esta, encontramos que la K vale menos 7 sobre 2 o menos 3.5 si lo tuviéramos en decimal, y el rango comenzaría en menos 7.2 y llegaría hasta el infinito. Así sería una función de este estilo, como esta roja. Y eso fue más o menos lo que vimos de las funciones polinómicas. Acá habíamos visto la segunda función, que es la función raíz cuadrada. Esa función raíz cuadrada está determinada también por un dominio, que es cuando lo que está dentro de la raíz es una restricción. Es la primera función que tiene restricción en el dominio, porque lo que está dentro de la raíz no puede ser negativo. Una raíz cuadrada no puede ser negativa. Entonces, por eso se toma lo que está dentro de la raíz como mayor o igual a 0. Entonces, aquí nos quedaría esto, 3x menos 6. Si es el ejemplo, entonces tomo ese 3x menos 6 y lo desigualo a 0, y encuentro el valor de x mayor o igual a 2. Esto sería el dominio, que se expresaría desde 2 hasta infinito. Esta es la gráfica que crearía yo con ese dominio, y ya basándome en la gráfica, yo puedo establecer el rango. Esta es una generalidad, obviamente, porque nos faltaría pues cosas más específicas, pero ahorita vamos a mirar, por eso les dejé esa diapositiva y la tengo ahí abierta para que la repasemos el día de hoy y avancemos un poquito en cuanto a ese tema.
La otra función que debemos repasar, que es una función muy conocida antes de empezar las funciones trascendentes, se llama la función racional. ¿Qué características tiene esta función racional? Yo inclusive también la estuve ayer buscando el lenguaje pues, como adecuado, usándome en el texto. Entonces vamos a colocar aquí función racional. Cuando hablamos de una función racional, estamos hablando de una función que tiene una expresión polinómica. O sea, yo hablo aquí, esto es una función racional. La función racional tiene una función polinómica en el numerador y una función polinómica en el denominador. O sea, tiene dos polinómicas. A eso se le llama función racional. No puede ser una raíz cuadrada. Digo, es importante tener eso en cuenta. No es que sea una raíz cuadrada con una polinómica y se vuelve racional, ya sería una función no racional o irracional, sino que es una polinomio arriba y un polinomio abajo. Entonces, esta función es un poquito más compleja, por eso les decía que había inclusive construido un material basándome en esa función. Lo voy a mostrar acá. Espérenme un minutico. Transformación de funciones, no solamente transformación de funciones, sino que había creado uno que fuera solamente función polinómica. Entonces vamos a abrir acá el material. Perdón, función racional. Entonces vamos a analizar, ahorita vamos llevando la Jamboard a lo que necesitamos, ¿cierto? Pero por ahora necesitamos mirar esto, porque la función racional es y sacada del libro. Estoy hablando de lo que está dentro del libro inclusive. Entonces tenemos esto. Función racional. El concepto de función racional, o sea, las características de una función racional. Aquí la ponen como un polinomio P de X, está dado como un polinomio P de X, polinomio, que tiene un polinomio P de X y una expresión funcional, ¿cierto? En este lado, o sea, dos polinomios, son las expresiones polinomiales. No dice nada más de lo que yo les acabé de mostrar. Dice, graficar una función racional, f de x igual a p de x sobre q de x, es un poco más complejo o complicado que graficar una función polinomial, como las que estábamos viendo ahora, o una función raíz cuadrada. Porque además de estar atentos a las interacciones, simetrías y desplazamientos, reflexiones, estiramientos de la gráfica conocidos, también es necesario prestar atención al dominio de la función y los grados de p de x y q de x. Ya. Esta función racional tiene unas características muy particulares porque aparecen nuevas condiciones que debe cumplir la gráfica, ¿cierto? Para el dominio y para el rango. Entonces, una de las primeras condiciones que debe cumplir la gráfica es que debemos tener en cuenta que los polinomios, en este caso g de x, bueno, llamémoslo exactamente como lo llaman allá, para que no nos compliquemos, estos polinomios no pueden tener factor común, o sea, al factorizarse, o si son factorizables, no pueden o no deben cancelarse o simplificarse, porque entonces cambiaría totalmente la estructura de la expresión racional, de la función racional. Si se pueden hacer, pues la función, si se pueden factorizar y la función todavía queda expresada en términos pues de lo mismo, o sea, sigue siendo una expresión racional y no se simplifica totalmente, entonces se puede seguir actuando como si fuera una expresión racional. Les voy a poner un ejemplo acá de lo que acabé de decir. Yo puedo tener esto, por ejemplo, que esta sea la función. Entonces la función es x a la 2 menos 1 sobre x más 1. Aparentemente es una expresión racional. Pero cuando yo factorizo arriba, que es una diferencia de cuadrados, pues es importante saber factorizar. Cuando yo factorizo arriba y cancelo estas dos, solamente me queda que la función es igual a x menos 1. Entonces deja de ser una función racional para convertirse en una polinómica, ¿cierto? Entonces eso es lo que tengo que mirar. Tengo que analizar las condiciones que tiene.
Pero bueno, ahí se convertiría en polinómica. Bueno, no digamos que eso ocurre siempre, pero sigamos mirando. ¿Qué más dice acá? Ah, bueno, les iba a poner acá. Si no, si eso no ocurre, si la expresión, si la función racional no se puede simplificar, una de las condiciones más importantes que aparece, o lo primero que aparece, es que cuando Q de X, o sea, el denominador, es igual a 0, el valor que yo encuentre ahí se convierte en una asíntota horizontal, vertical. Es una asíntota vertical. ¿Qué es una asíntota vertical? Ya en la gráfica que vimos la clase pasada lo podemos observar. Una asíntota vertical es una indeterminación irrompible, la que le pertenece a la función. La función no puede pasar por ahí. Entonces, por eso aquí hablan de asíntotas. O sea, la gráfica de una función racional puede tener asíntotas para los objetivos de este libro. Las asíntotas pueden ser rectas horizontales, una recta vertical o inclusive una recta inclinada. En este nivel práctico, las asíntotas verticales y horizontales de la gráfica de una función racional f pueden determinarse por inspección, así por el bien del análisis se supondrá lo siguiente. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante acá? Que yo puedo determinar la primera asíntota, que es la asíntota vertical, simplemente igualando a 0 el denominador. Entonces yo tengo, voy a poner aquí un ejemplo 2. Esta Jamboard es la misma que trabajamos la clase pasada, o sea que esta actualización de la Jamboard la van a poder ver ustedes. Este ejemplo 2 determinaría lo siguiente, muy fácil. Voy a poner aquí, f de x es igual a 2x menos 1 sobre x más 4. Entonces aquí no va a poder factorizar, son polinomios en el numerador y en el denominador, son lineales. Y yo puedo determinar la primera asíntota. Vamos a mirar asíntota, que es la vertical, simplemente cogiendo el polinomio del denominador e igualándolo a 0. Entonces yo ya sé que al pasar este para allá, me va a dar menos 4 y que este menos 4 es una asíntota vertical. Y yo voy a ir haciendo la gráfica, voy haciendo aquí un esbozo de la gráfica. 1, 2, 3, menos 4. Aquí habría una asíntota. Y la gráfica, esa asíntota partiría la gráfica en 2 porciones. Esta sería una porción, porque esta asíntota, yo les dije la clase pasada, son como ríos. Se no puede atravesar por ahí porque esos ríos están separando estas dos nacionalidades. Digamos que esta es una barrera, una frontera que es real, que existe porque puede ser les repito, puede ser un río, y el río es algo que es diferente a que yo coloque un muro y ponga una frontera que yo la estoy colocando, una frontera artificial, a que esa frontera real exista, que sea un río o que sea algo que realmente exista dentro de la expresión. Entonces sería la primera asíntota. Vamos a mirar cómo yo determino de manera sencilla las otras asíntotas. Bueno, por ahora solamente la horizontal y la vertical. La asíntota oblicua o inclinada, que llaman ahí, se determina más fácil cuando uno ya ha visto límites y derivadas. O sea, con una que llama regla de L'Hopital. Entonces dice, suponga que las funciones polinomiales no tienen factores comunes. Si A es el cero real, entonces A es una asíntota vertical para la gráfica F, lo que yo acabé de hacer. Miren acá esto tan interesante, que lo tienen que tener en cuenta. Si n es igual, si n y m son iguales, entonces los coeficientes principales son las asíntotas horizontales. Traducido al español, lo que quiere decir es que los dos grados de estos polinomios, ¿dónde están? Ya me había subido por allá. El grado de estos polinomios de este es de grado 1, una función lineal. Este también es de grado 1, otra función lineal. Y simplemente las asíntotas son, o la asíntota, como tienen el mismo grado, eso es lo que significa m y n, como tienen el mismo grado, lo que yo voy a tomar son los dos coeficientes. Cuando existe eso, tiene asíntota horizontal.
Entonces la asíntota horizontal va a ser simplemente, lo voy a llamar y igual, la asíntota horizontal, al coeficiente que tiene este sobre este. Esa es una condición. Si se cumple, simplemente sería 2 sobre 1, y en el caso, pues, ¿para qué va a poner 2 sobre 1? Entonces solamente ponemos 2, y aquí tendríamos la asíntota horizontal. ¿Cómo nombro yo esa asíntota horizontal? Vamos a ponerla aquí en esta gráfica. La asíntota horizontal sería en 2, 1 y 2. O sea que la gráfica va a tener una asíntota horizontal, un valor que no puede asumir en este 2. Entonces este es menos 4, que es la vertical, y este es 2, que es la horizontal. Y en este caso, la gráfica tiene ambas asíntotas. Listo. Y les cuento algo. Si tiene asíntota horizontal, no puede tener asíntota oblicua o asíntota inclinada. Que ya ahí descartaríamos la posibilidad de que tuviera una asíntota inclinada. Listo. Vamos a mirar entonces. Vamos a mirar ahora, entonces, ¿cuáles son las otras condiciones para que haya asíntota? Bueno, obviamente, si n es el exponente de arriba, si n es menor que m, es decir, los exponentes. Vamos a volver a la función para que entiendan eso. Entonces yo me vuelvo acá. Recuerden, este es n y este es m. Listo. No sé si ahí se ve grande, lo voy a poner más grande. Para que lo vean, ustedes van a tener también estas diapositivas. Pues no quería ponerlas todas para que no se me asustaran. Pero lo que les iba a mostrar era, mire, n es el grado o el exponente que tiene la de arriba. Ay, Dios, no me deja ponerlo así grande, pero yo creo que ya lo vieron. N es el exponente de P y M es el exponente de Q. Entonces, cuando a mí me dicen que N es menor que M, entonces la asíntota es 0. O sea, me están diciendo eso. Esperen, yo vuelvo y lo pongo acá. Me están diciendo, acá. Pongamos que esto no se hubiera podido factorizar y simplificarse. Quitémosle este valor acá. Ah, no, esta no nos sirve para el último ejemplo. Ejemplo 3. Si yo tengo, por ejemplo, esta función donde tengo x sobre x a la 2 menos 1. No pongamos menos 1 para que no sea un factorizable así tan... X a la 2 más 2x más 3. Entonces, lo que yo tengo acá es que el grado de abajo es mayor que el de arriba, o más bien, el de arriba es menor que el de abajo. Vuelve y pasa lo mismo con esto para hallar las asíntotas, la asíntota vertical o asíntotas verticales. Estarían dadas en coger ese polinomio de abajo e igualarlo a 0, pero factorizándolo, obviamente. Entonces aquí me quedaría la factorización, la voy a hacer por aquí al ladito. Entonces me quedaría x más 2. Ah, venga, esto no es factorizable. Vamos a algo que sí sea factorizable para que nos quede como más creíble. Así, así sí va a ser factorizado. Pues para poderles explicar bien lo que vamos a hacer, de lo de las asíntotas. Entonces me queda dos números que multiplicados den 3, pero que restados den 5. Perdón, den 2. Entonces sería 3 por 1. Entonces, x más 3 igual a 0, x sería igual a menos 3. Sería una asíntota vertical. X menos 1 igual a 0, sería igual a x, sería x igual a 1. Esa sería otra asíntota. Pueden haber dos asíntotas, pueden haber hasta 10 asíntotas.
dependiendo de la complejidad de la gráfica. Pero en este caso solamente tenemos esas dos asíntotas, y que eso quiere decir algo muy interesante, que la gráfica va a tener una asíntota, por ejemplo, está en -3, por ejemplo, está en 1 y -3. Entonces quiere decir que por aquí va a haber una gráfica, por aquí va a haber otra y por aquí otra. Entonces la gráfica va a estar dividida en 3 secciones, parecido a lo que analizamos la clase pasada. Listo, ya pasamos la primera asíntota. La segunda asíntota, que es la horizontal, está cumpliendo la segunda condición, y es que el grado de arriba sea menor que el de abajo. Entonces la asíntota horizontal es 0. Solamente por cumplir esa condición, que es esta que está esbozándose acá, la asíntota horizontal de la gráfica es 0. O sea que esta gráfica tiene una asíntota en todo el eje, en todo el eje X. Entonces miren que es súper importante. Esto es muy importante. Vamos a seguir mirando la tercera condición de las asíntotas horizontales. Hay una tercera condición, que puede que no haya asíntota horizontal. Entonces, busquemos otra hoja de estas. Y aquí está la condición. De la condición viene dada por, quitemos ya esto, la tercera condición para el asíntota. Miren que las verticales no tienen ninguna condición, pero está así. Listo. Entonces, esta es la otra condición. Si el de arriba, o sea, ya como la que vimos al principio, si el el exponente de arriba, como acá, si el exponente de arriba es mayor que el exponente de abajo, como acá, el exponente de arriba es mayor que, supongamos que esto no fuera factorizable y se hubieran cancelado. Este es mayor que este, lo que quiere decir es que esto no tiene asíntota. Voy a hacer un ejemplo de esto. Ejemplo 4. Entonces pongamos este f de x igual a x a la 2 más 3 sobre x. Vamos que fuera este. Entonces, asíntota vertical, claro. La asíntota vertical es lo que haga 0 el denominador. X igual a 0. Esta sería la asíntota vertical. No tiene, pues no tengo que factorizar ni tengo que despejar, está tal cual. Y no hay, pues asíntota horizontal, no hay. No hay asíntota. Porque el de arriba tiene grado mayor que el de abajo. Profe, ¿por qué son tan importantes las asíntotas? Porque las asíntotas determinan cómo se limita la gráfica. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá, voy a esbozar una de las que, una cualquiera, pues, pongamos que aquí tengo una gráfica, una asíntota, supongamos que aquí tengo otra asíntota, y supongamos que aquí tengo otra asíntota. Entonces son lugares donde la gráfica no va a poder pasar, entonces la gráfica va a poder estar por acá, puede que esté por acá y puede que esté por acá, pero no va a tocar esos puntos, y esos puntos van a ser, en términos matemáticos, unos puntos críticos, o unos puntos donde pasa algo en la función porque son indeterminaciones. De la asíntota me ayuda mucho a entender qué es lo que está pasando con la gráfica, porque son puntos que él no va a poder coger. ¿Cierto? Eso es importante. Muy importante, de hecho. Entonces vamos a mirar ahora qué más necesitamos nosotros conocer acerca de estas asíntotas o de estas funciones. Acá, yo lo pongo un poquito más pequeño, hay un ejemplo similar a uno de los que ya acabé de poner, miren acá. Dice f de x es igual a x sobre 1 menos x a la 2. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si nosotros vemos esto, ya después de haberles explicado, tenemos que la factorización del número de abajo, que es 1 menos x a la 2,
sería la factorización, sería 1 menos x y 1, perdón, y 1 más x es igual a 0. Entonces tendríamos que x es igual a 1 y x es igual a menos 1. Entonces, por eso, la gráfica nos va a mostrar esos valores. Entonces, aquí nos va a mostrar el menos 1 y aquí nos va a mostrar el 1 como asíntotas, ¿cierto? ¿Qué otra cosa tenemos? Que el de abajo, asíntota vertical. Sabemos que el de arriba tiene menor grado que el de abajo. Esas son las dos asíntotas. Y como el de arriba es menor que el de abajo, el de arriba es de grado 1 y el de abajo es de grado 2, entonces suponemos o debemos estar claros que el eje X, o mejor dicho, y igual a 0, voy a ponerlo aquí, y igual a 0 es asíntota horizontal, o sea, esta es asíntota horizontal. Y obviamente si hay asíntota horizontal, vuelvo y les digo, no puede haber asíntota oblicua o asíntota en diagonal o asíntota inclinada. Y ya lo otro es que yo le dé valores, le doy valores entre menos infinito y menos 1 para ver qué valores toma la gráfica. Luego le doy valores entre menos 1 y 1, obviamente sin tomar el menos 1 y el 1. Y veo cómo da la gráfica. Y luego le doy valores entre 1 e infinito. Y veo qué valores toma la gráfica. ¿Qué es importante de una función racional? Que yo le dé valores muy cercanos a la asíntota para poderla graficar o muy lejanos a la asíntota para poder ver cómo ella se comporta cuando está cerca de la asíntota y cuando está lejos de la asíntota. ¿Qué más tengo acá? Dice, notas de clase. En las dos últimas secciones hemos trabajado principalmente con funciones polinomiales. Las funciones polinómicas constituyen los objetos fundamentales de una clase conocida como funciones algebraicas. En esta sección vimos cómo una función racional es el cociente de dos funciones polinómicas, que era lo que les decía ahorita. En general, una función algebraica implica un número, un número finito de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y raíces cuadradas de funciones polinomiales. Entonces, son funciones algebraicas. Estas funciones que ponen aquí son funciones, algunas son funciones algebraicas. Empezando con la siguiente función, bueno, después ahorita miraremos las trascendentes. Pero por ahora lo que nosotros necesitamos es determinar cuáles son las funciones, realmente las funciones racionales, que son las que están compuestas por dos polinomios, y no, por ejemplo, una función como esta. Una función como esta no es una función polinómica, porque tiene una función racional que no es, un radical que no es un polinomio, sobre una función polinomial. Entonces es diferente, ¿cierto? Es diferente las algebraicas que las polinomiales. Todo esto es álgebra, todas son álgebra, pero no todas son todas son polinomios, ni no todas son funciones. Pues ni esta de acá es una función racional. ¿Listo? ¿Qué puse acá? Puse unos ejercicios importantes que ustedes deberán, esperen, yo no sé para dónde se me fue que ustedes deberán tratar de analizar. Encuentre todas las asíntotas para las gráficas de las funciones racionales dadas, encuentre los intersectos y trace la gráfica. Entonces vamos a coger uno de ahí para que analicemos un poquito lo que tiene que ver con lo que les acabé de decir de trazar valores cercanos o lejanos a la asíntota. Les voy a coger un valor de estos. Que se me fue. Voy a llevármelo para acá. Esperen que me den por acá. No veo el teclado. Pero bueno, va a escribirla entonces para no enredarnos con eso y tratarnos un poco más. Entonces vamos a escribirla. Dice, igual no es mucho lo que hay que escribir. 4x menos 9, 2x más 3. Entonces la función sería 4x
Menos 9, 3x más 2. Me olvidó. Memoria de pollito. 2x más 3. Es 2x más 3. Para que cojamos la misma, pues no tendría problema coger otra diferente, pero para que cojamos la misma, ¿cierto? Listo. Esperen para que podamos irnos bien a la Jamboard. Listo. Entonces, lo primero que vamos a determinar, obviamente, esta es una función racional. Al ser una función racional, lo que vamos a coger es el denominador para encontrar la asíntota. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de graficar es la asíntota vertical. Esta asíntota vertical yo no les había dicho que lo que hace es excluir esos valores del dominio, la restricción para el dominio. Entonces, paso el 3 a restar y paso el 2 a dividir. Entonces acá tengo una asíntota vertical, me puedo poner aquí como, esto es menos 1.5, para tener claro dónde es, 3 dividido 2, y como tienen el mismo exponente, tiene asíntota vertical, tiene asíntota horizontal, en y igual a 4 sobre 2, o sea, en y igual a 2. Estos dos valores son muy importantes porque, bueno, primero determinan cosas en la gráfica y segundo salen del dominio y del rango. Entonces el dominio pueden ser todos los reales menos los menos 3 medios, que son la asíntota. Y acá el rango, también podría decir que son todos los reales menos el 2. Pero es que no, esperen que no puse rango. ¿Cierto? Ese sería el rango porque sería la parte horizontal. Entonces el rango sería determinado por todos los reales menos el 2. ¿Listo? Entonces ahora sí, vamos a mirar la gráfica, cómo la podríamos ir esbozando. Entonces lo primero es que vamos a colocar acá el plano cartesiano, un plano cartesiano donde tengamos espacio para la asíntota. Entonces sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, 1, 2, 3, 4. Digamos que lo voy a dejar así. Ahora, vamos a mirar dónde quedaría en la asíntota. Quedaría aquí. Voy a escribirla aquí en rojito, sería en 1 menos 1.5. Digamos que esa sería la asíntota. La voy a tener así punteada para que la reconozcamos. Y vamos a de una vez a colocar la asíntota vertical. Perdón, horizontal. La vamos a colocar en azul y dice que es en 2. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en 2 voy a colocar la asíntota horizontal. Pues que voy a explicarles más o menos lo que debemos hacer. Listo. Entonces acá ya podemos asumir que los valores que yo voy a tomar para graficar tienen que ser diferentes. Estos son los valores que yo voy a tomar, los del dominio, tienen que ser diferentes a ese valor de menos 1.5. Pero yo le puedo dar valores de menos 1, 0, 1, 2, 3. Entonces, vamos a darle primero esos valores. Entonces, cuando la X, voy a ponerlo por acá porque realmente eso no se necesita hacer, pero bueno. Cuando la X vale menos 1, cuando la X vale 0, cuando la X vale 1, vale esos tres valores por ahora. Le voy a explicar lo de
¿Cuánto vale f de x? Entonces reemplazamos en la función. La función es la siguiente, es 4x menos 9. Entonces es 4 por menos 1 menos 9 sobre 2 por menos 1 más 3. Y eso me dio 13. Entonces aquí la y vale 13. Positivo, o sea, hacia arriba, está arriba. Vamos a mirar cuándo vale 0. Bueno, cuando vale 0 está como más fácil. Cuando vale 0, estos dos se cancelan y me daría menos 3. Ah, esto es menos 13. Entonces, menos 13, menos 13. Acá, menos 13. Cuando vale 0, vale menos 3. Cuando vale 1, vamos a mirar cuando vale 1. Entonces sería 4 por 1, 4. Menos 9. Sobre 2 por 1, 2. Más 3. Y eso me da menos 1. Mire que le di el valor de menos 1, de 0, de 1. Voy a darle un valor más lejano. 1, 2, 3, 4. Le voy a dar el valor de 4. Cuando x vale 4. A ver qué sucede. Porque mire que va creciendo. Venía desde menos 13 y ya se va arrumando un poquito hacia el menos 1. Vamos a mirar qué pasa cuando vale 4. Entonces vamos a la función original. Entonces sería 4 por 4 menos 9 sobre 2 por 4 más 3. Me da 7 sobre 11, o si lo queremos 7 sobre 11, o si lo queremos poner como 0.63. Entonces ya saltó. Vamos a mirar. Pues les decía que es muy importante tener valores cercanos a la asíntota. Este valor de menos 1 es un valor cercano a la asíntota. Y sabemos que la gráfica, la voy a hacer en amarillo, la gráfica viene de menos 13. Pues pucha, menos 13 es por acá, muchachos. Pero lo podemos decir, viene menos 13. Cuando vale menos 1, vale menos 13. Vamos a ver aquí. Cuando es 2, vale menos 3. 1, 2, 3. Entonces pasa por acá. Cuando vale 1, vale menos 1, o sea, por acá. Cuando vale 4, vale 0.6. O sea, que estamos hablando de más o menos acá. Entonces la gráfica empieza a subir así. Venía muy de abajo y se va poniendo así. Si yo le acerco, le doy valores más lejanos, por ejemplo, le doy el valor de 10. Ese es un valor solamente no para graficar, sino para saber. Entonces me quedaría 4 por 10, 40. Menos 9. Dividido 20. 20 más 3, 23. Entonces me da 1.34. O sea, con 10 todavía no llega a 2. Y eso es de esperarse, porque por eso el 2 es una asíntota. Entonces, mire, le puedo dar el valor de 100. Vale, pero es que es experimental. No tenemos que hacerlo, no tenemos que graficarlo. Es para ver qué pasa. Miren el valor de 100. 100 por 4, 400. Menos 9. Igual. Dividido. 100 por 2, 200. 200 más 3, 203. Entonces sería 400 menos 9 igual a 200 más 3. Dividido 200 más 3, que es 203. Entonces miren lo que da. Da 1.92. Estoy hablando de que le di el valor de 100. Y ahí estoy corroborando que aún dándole el valor de 100, ella no llega a ser 2. Estoy corroborando que el 2 es una 5. Pero también estoy mostrando la forma de la gráfica, ¿cierto? Vamos a mirar ahora el otro lado, el lado de aquí arriba, que le tenemos que dar valores por debajo. O sea, le vamos a dar el valor de menos 2, menos 2, el otro valor, menos 3, menos 4, menos 3, menos 4 y menos 10. Entonces vamos a... Cuando vale 2, sería, menos 2, perdón, sería 4,
Esperen, yo lo hago aquí. 4 por menos 2 más menos 9 sobre 2 por menos 2 más 3. 17, o sea, estamos hablando de que cuando vale 2, viene desde 17. ¿Ustedes saben dónde queda 17? Entonces, sabemos que viene bajando. Viene bajando. Cuando vale 2, viene bajando. Vamos a ver como cuando vale 3. Aquí vale 17. Pucha, muy de arriba. Pero viene de arriba. Es muy importante saber que viene de arriba. Allí estoy poniendo X. Cuando vale menos 3. Vamos a ver. 4 por menos 3, menos 9, sobre 2 por menos 3, más 3. Y eso me da 7. Todavía está muy grande. Ya mira, aquí voy en 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, cuando vale menos 3 está como por acá. Imagínense. La viene bajando. Cuando vale menos 4, a 5. Entonces, mire, 2, 3, 4 y 5. O sea, en menos 4, que es este, 2, este, menos 4 apenas va aquí. O sea, la gráfica también viene bajando de una manera muy, muy particular. Cuando vale menos 10, 4 por menos 10, menos 9, igual, dividido 2 por menos 10, más 3. Ahí lo hice diferente, pero era lo mismo. Me da 2,88. O sea, mire, en menos 10 que menos 10 como por acá, apenas va en 2,88. Entonces la gráfica viene, o sea, yo ya viendo esos comportamientos, sé que la gráfica viene por acá. Y por eso es importante darle valores cercanos y valores lejanos a la cinta. Les voy a mostrar incluso cómo sería en el Mathway. ¿Cierto? Vamos a hacerlo en el Mathway. No sé por qué se me perdió el teclado. En el computador. Entonces en el Mathway es, vamos a ver la función igual a 4x menos 9 sobre 2x más 3. Así, miren aquí, obtener asíntota, huecos de la gráfica. Bueno, vamos a mirar la gráfica. Es la que nos interesa realmente. Miren que la asíntota vertical es la misma que sacamos, la asíntota horizontal, y no hay asíntota solita. Y miren la gráfica a escala, que es similar a la que nosotros, mire que a escala es similar a la que nosotros estábamos mirando. ¿Cierto? Entonces ahí es donde es importante saber graficar esas asíntota. Esto es bueno que lo vayan trabajando. Igual ustedes ya tienen un taller que, claro que esto es un tema de repaso. Voy a dejarles esto de la función racional. Se los voy a dejar voy a poner en mi escritorio para poderlo dejar en el clase. Ya estaba ahí, pero bueno, no la encontré ahorita, entonces por eso. Entonces voy a dejarla como material acá. Pero la voy a dejar como material que aparezca y que aparezca mañana, porque que mañana, pues, que se las aparecía el lunes, bueno, de pronto de una vez les pongo la clase. Entonces el material va a ser función racional.
A programar para mañana al mediodía. Ya saben que lo van a tener ahí, los que vean el video antes del mediodía o los que van a ver el video después. Ya se van a dar cuenta porque les va a aparecer esa material. ¿Listo? Entonces, bueno, miremos ahora ya algo que no trabajamos en clase, para mí era importante, y ese material si se los dejé desde ayer que lo construí, que es el material de transformación de funciones. Es este material. Ya lo tenía abierto, pero no lo veo. Pues ahora lo desde acá. Aquí no voy a rayar en la Jamboard. Ese material ustedes ya lo tienen, simplemente lo voy a explicar, porque la Jamboard ya lo que vamos a hacer nosotros en términos de la Jamboard es continuar las funciones trascendentes, ¿cierto? Entonces este tema que les voy a explicar ahora, que es importante que lo trabajemos, que lo recordemos, es más, vuelvo y les digo un recorderis de lo que ustedes deben saber o cómo se van a esbozar las gráficas de las funciones realmente. Entonces, lo primero que tenemos aquí es una función básica, las funciones básicas. ¿Qué son las funciones básicas? Las funciones básicas son las funciones sobre las cuales yo puedo trabajar. Espérenme acá para que lo veamos bien. Voy a traerme más bien este para acá. Bueno, entonces aquí tenemos las funciones, las gráficas de las funciones básicas son estas. Espero yo configuración de visualización, duplicarte también. Listo. Entonces miren, acá nosotros podemos ver cómo cómo son las funciones básicas. La lineal, ya yo se les había mostrado. La cuadrada, o sea, cuando n vale 1, el exponente. La cuadrática, la cúbica, esta es la de grado n, n igual a 4, o sea, la x a la 4. Esta es la función racional más básica. Esta es la función inversa más básica, pero son funciones, esta es una función trascendente. Esta es la función raíz cuadrada, o sea, la que tiene exponente de n un medio. Esta es la función raíz cúbica. La función raíz cuadrada y la función raíz cúbica son las inversas, pues son como lo contrario de estas, miren. La de raíz cuadrada es como si yo acostara la parábola, pero es que si yo le hago la otra rama a la parábola, entonces ya dejaría de ser función. Por eso lo trajo con una sola rama. Pero mire que es como si yo acostara la parábola sobre el eje X y no sobre el eje Y. Lo mismo la raíz cúbica es como si yo acostara esta sobre el eje, de acostar esta cúbica sobre el eje X. Listo. Y la función cuyo valor racional es n sobre 2. Están las más comunes. Entonces vamos a mirar dos tipos de transformaciones que yo puedo hacer teniendo la función básica como ejemplo. La primera transformación rígida que yo puedo, las primeras transformaciones rígidas que yo puedo hacer, cuando hablo de rígida, es que yo cojo la gráfica y la transformo tal cual, y me la llevo tal cual. Entonces, miren. ¿Qué hago aquí yo? Un minuto. Entonces, miren, aquí tenemos y es igual a f de x más c, y esto quiere decir que cuando yo tengo la función básica y le voy a colocar simplemente un número sumando o restando, la función lo que hace es subir o bajar por el eje y. Si le sumo o le resto por dentro de la función, lo que hace la función es desplazarse a la izquierda o a la derecha, tal cual la tengo yo conocida. Supongamos que esta es la función, la azul es la función original. Si a esa función original yo le sumo X unidades, aquí dicen C unidades, o sea, lo único que yo hago es sumarle, por ejemplo, un 3, un 4,
un 5, lo que hace la función es subir esas unidades, pero la misma, por eso se llama transformación rígida. Tal cual, sube 3 unidades. Si yo tengo una función y lo que hago es restarle 3 unidades, entonces baja 3 unidades. Si lo que tiene la función es que yo le sumo por dentro a ella un 3 o cualquier número, si le sumo, se corre hacia la izquierda. Y si le resto, se corre hacia la derecha. Ejemplo, aquí lo tenemos muy claro. Aquí está x a la 2, ya igual a x a la 2. Si yo le sumo, si es x a la 2 más 1, entonces quiere decir que esta que era la original se subió hasta más 1. Si le resto, esa que era la original se bajó hasta menos 1. Si tengo es x más 1 todo al cuadrado, esto es sumar por dentro a la función, hasta la función original, lo que hago es desplazarla hacia la izquierda esa unidad, ese más 1, ese 1 pues. Y si le resto el 1, lo que hago es desplazarla hacia la derecha. Eso es lo que acabamos de ver, eso es una transformación rígida. Aquí tendríamos, o la idea de mirar esto es que tenga estas funciones y que usted sea capaz de hacer estas transformaciones rígidas. O sea, sobre esta, sumarle 2 por fuera y sumarle 2 por dentro. Bueno, a la lineal, pues por dentro no le suma. ¿Listo? Sigamos mirando aquí. En general, la gráfica de una función puede tener las dos combinaciones, o sea, que yo le sume por dentro y le reste por dentro, le sume por dentro y le sume por fuera. Supongamos que tenemos esta función f de x igual a x a la 2. Si yo le sumo por dentro una, quiere decir que la estoy corriendo hacia la derecha una unidad. Y si le resto por fuera una, quiere decir que está bajando una unidad. Entonces, esta es una combinación de desplazamientos, horizontal y vertical, que también lo podemos hacer. ¿Cuál es la transformada rígida número 2? La transformada rígida número 2 es cuando yo hago se llama una reflexión con respecto al origen de la función. Entonces, miren, si tenemos una función f de x y la gráfica es y igual a menos f de x, se está reflejando sobre el eje x. Miren acá. Si esta es la función f de x y yo quiero encontrar menos f de x, simplemente es como el espejo sobre este mismo eje x, ¿cierto? Si lo que tengo es menos x dentro de la función, se va a mirar en el espejo es sobre el eje y. Por eso lo dice aquí, reflejada en el eje y, reflejada en el eje x. Reflejada es, haga de cuenta que usted está mirando el espejo. Veámosla acá. Si la función original es raíz de x, que es esta, y yo le pongo menos raíz de x, entonces simplemente es como mirarse al espejo sobre el eje x. Si lo que tengo es por dentro menos x, lo que hace es mirarse al espejo sobre el eje x, y. Terminan esos desplazamientos tan interesantes. Sin embargo, también hay transformadas que no son rígidas. Bueno, ojo, también podemos tener combinaciones de estas. Por eso es que aquí el taller quedó, mire que quedó menos x, pero este taller como que le voy a pasar de posición, ¿cierto? No debe ir ahí en ese punto, porque si va en ese punto, pues no tendríamos, yo la corto y la pego, más bien acá cuando ya hemos visto la transformada número 2. Acá. ¿Cierto? Porque aquí también se hace menos x. Transformadas no rígidas. ¿Qué serán esas transformadas no rígidas? Las no rígidas es que la función no queda como está cuando yo la transformo. O sea, hay un cambio hay un cambio en la función. ¿Qué significa que haya un cambio en la función? Quiere decir que esa función ya se va a estirar o se va a comprimir. Entonces se llaman estiramientos o compresiones, por eso ya no son rígidas. Rígida es cuando la función queda tal cual. Entonces, si a la función yo le multiplico por un número afuera, lo que quiero decir es que la estoy estirando verticalmente, o sea, la estoy estirando, porque, y más sobre todo si lo que yo estoy hablando es de que el valor con el que yo lo estoy multiplicando sea mayor que 1, o sea 1, 2, sea 3, 4, 5, sean números grandes. Miren que me estoy ya adelantando. Si lo estoy multiplicando si lo estoy multiplicando por un valor menor que 1,
o sea, 0. Un medio, un tercio, un cuarto. Miren que aquí dice 1 sobre c, y c siendo un valor entre 0 y 1. Si lo estoy multiplicando por un valor pequeño, entonces se está comprimiendo. Si lo multiplico por dentro, la gráfica se estira, se engorda. Aquí se estira, yo no diría estiramiento horizontal, diría que se engorda. Si la multiplico por un número grande y si la multiplico por un número pequeño, y se comprime si la multiplico por un número grande. Vamos a mirarlo en la práctica. Yo tengo, por ejemplo, esta función de acá, y al compararlas, vamos a mirar, aquí tengo un medio de f de x, y aquí tengo f de x multiplicado por 2x. Entonces vamos a mirar qué pasa acá. La función original es esta, que es la que yo tengo, x a la 2 menos x, es esta azul. La función x a la 2 menos x. Cuando la multiplico por un medio, que es un valor pequeño, miren que por fuera, miren que la función se engorda. Y cuando la multiplico por 2x por dentro, la función se enflaquece. Y es un número más grande. ¿Listo? Aquí sería como el único ejemplo. Pero esas transformadas nos van a servir para hacer combinaciones, lo que yo les estaba contando aquí. Supongamos que yo tenga aquí 2 menos 2 raíz de x menos 3, dice, usted debe reconocer que la función dada consta de 4 transformaciones básicas. La función original es raíz de x. Entonces, a raíz de x le voy a restar 3 por dentro, pero la voy a multiplicar por 2 por fuera, por menos 2 por fuera. Y le voy a sumar un 2 por fuera. Entonces dice, el 2 significa que la voy a desplazar. Aquí está la función original. El 2, vamos a empezar con el estiramiento del que está por fuera, estiramiento vertical. Cuando la multiplico por 2, sabemos que se va a estirar verticalmente. Mírenla acá, miren el ejemplo acá. Está estirando verticalmente. Cuando la multiplico por el menos 2, significa que este estiramiento se refleja aquí abajo. Mírenlo. Entonces, esta ya va acá. Cuando le resto 3 por dentro, significa que esta que estaba aquí la voy a correr 3 unidades. 1, 2 y 3. Mírenla aquí. Entonces aquí la corrí. Entonces, iba acá y ya miren dónde va. Va acá. Y ahora dice que le sumo 2. Al sumarle 2 significa que la voy a subir 2 unidades. Entonces la voy a subir. Estaba aquí, la voy a subir 1 y 2 unidades. Esta es la gráfica que quedó después de que tenía esta originalmente e hice estas 4 transformaciones. Obviamente eso es de práctica, pero eso es para poder más o menos yo tener idea cómo quedan las gráficas. Y eso va a ser importante ahorita que vamos a ver, pues cuando esta semana que vamos a ver ya funciones trascendentes. La simetría. La simetría de una función es simétrica con respecto al eje Y. Decimos que f es una función par. Muy importante porque las funciones trigonométricas son pares e impares. Si decimos que una función es par, si yo la multiplico por menos x por dentro y la función no cambia. Y decimos que es impar si la multiplico por menos x por dentro y la función cambia de signo. De hecho, por ejemplo, les digo, las trigonométricas son, por ejemplo, el coseno es una función par y el seno es una función impar. ¿Listo? Dice, obsérvese que si yo le agrego a la función el menos x, o sea, tengo aquí, hay un punto originalmente que es xy, y pongo menos x y y sigue siendo y, sin cambiar, aquí era y y sigue siendo y, entonces esa función se conoce como una función par. Y tiene simetría, o sea, simetría significa que es común, igualita en el eje x, al lado positivo de la x, e igualita al lado negativo de la x. Eso es simetría. Simetría es que sean igualitas al lado y lado. Mientras que si la función es impar, quiere decir que si yo le pongo, si el punto era xy y yo le pongo menos x, se vuelve menos y, entonces la función, mire, el punto era xy y se vuelve menos x menos y, entonces la función va a ser simétrica, pero con respecto al eje x. Esto es lo que se conocería como una simetría con respecto al eje x. El ejemplo sería el siguiente. X a la 3 es una función impar.
Ya que si yo reemplazo, miren, pongo menos x al cuadrado, me daría menos y. Esto sería menos y. Entonces sería una función impar. X elevado a la 2/3 es una función par. Ya que si yo le pongo a esta función el menos x por dentro, la función me sigue dando positiva, porque ese menos 1 quedaría elevado al cuadrado y el elevarse al cuadrado se volvería positivo y tendríamos que la función seguiría siendo una función positiva, o sea que la y seguiría siendo positiva y eso quiere decir que la función es par. Función par, función impar. Eso conceptualmente es lo que necesito. Yo necesito definir esa parte conceptual, no necesito más. Porque ya cuando veamos las trigonométricas que son las trascendentes, esas funciones trigonométricas son pares e impares. Entonces, que tengamos claridad sobre esta simetría. Bueno, no tanto por la simetría de la gráfica, sino que tengamos claridad sobre los conceptos de par e impar. Que ya sabemos que el par significa que si yo reemplazo por la x por el menos x, me siga dando la misma función. Y si yo, ese sería par, si lo reemplazo por el menos x, me cambia de signo la función, se vuelve la función opuesta.